Hey, Dios te bendiga, te habla el hermano Gary D en este día precioso de hoy, domingo, mayo 13 de mayo. Estamos a un día en Israel, ya van, bueno, yo creo que ya en Israel que son unas 8, 9, 10 horas más adelantado ya en esta noche, yo creo, hora de nosotros. Yo estoy en California, hora del Pacífico, y no sé dónde estás tú, pero quiero decirte que dentro de unas pocas horas, ya creo que ya hoy abrieron, o porque hoy ya es domingo en Israel, obviamente, ¿no? Y ya abrieron la embajada. En Israel se trabaja de domingo a viernes porque el viernes en la tarde comienza Shabbat. Y eso significa que los judíos cierran todos los negocios y también las oficinas de gobierno de viernes al sábado, y luego abren el domingo. O sea que en Israel el domingo es como decir lunes en nuestro mundo occidental acá. Ellos se dejan llevar por la ley. Shabbat, usted sabe que es muy importante para ellos. Pero la embajada americana, que ya fue transferida de Tel Aviv a Jerusalén, parece que ya abrió en este día de hoy domingo. Mañana es la inauguración oficial, formal. Van a haber muchos invitados importantes de parte del presidente americano. Van a haber mandatarios, líderes políticos. Y bueno, ahí estará también el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, conocido cariñosamente como Bibi. Pero estamos aquí reportando y trayendo una palabra tremenda en este día tan importante. Yo creo que todos los días son importantes. Los que me están viendo a través de Centroamérica, Sudamérica, cualquier lugar del mundo, quiero que me preste mucha, voy a decir otra vez, enfatizar, mucha atención, porque lamentablemente vivimos en una generación, en una época donde la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia de hoy, ha sido transformada, pero no para bien, sino para mal. Obviamente hay un remanente fiel, hay un pueblo que mantiene la guardia, la palabra, está parado en la brecha. Hay gentes que aman a Dios, el evangelio, la santidad, la doctrina de la Biblia. Tenemos una cantidad grande en todos los países del mundo de una iglesia que se ha mantenido enfocada y mantiene siempre mirando a Jesucristo. Pero lamentablemente la iglesia en general a nivel mundial ha sufrido una transformación muy triste, y es tremendo decirlo. Hay 3 doctrinas falsas que han cambiado literalmente, han transformado a la iglesia, han destruido a la iglesia, la han destruido. Yo vengo de una generación donde la doctrina, la palabra, el fundamento era tan sencillo de entender, y la mayoría de las iglesias, el 99.9% de ellas estábamos compaginados igual, en la misma página, en la misma sintonía. Hoy lamentablemente tenemos estas 3 doctrinas que literalmente han cambiado la iglesia, y de una manera muy triste. Por ejemplo, tenemos la teología de lo que yo llamo de la prosperidad, o le llaman teología del pacto o de la siembra. Usted se ha fijado que en los últimos años todos están hablando de siembra, pacto. La Biblia dice, por ejemplo, que cuando uno siembra, uno cosecha. Eso es bíblico, no estamos en contra de ello, y mucho menos de la mayordomía. Yo estoy siempre, desde que me convertí, entiendo, comprendo, enseño la palabra del Señor en el tema del cuadro de la mayordomía de Dios. Diezmos son bíblicos, las ofrendas son bíblicas, dar a Dios es bíblico, una promesa que uno le pueda ofrecer al Señor, pero no hacer pactos. ¿Por qué? Porque Dios no nos pide hacer pactos con Él, sino que Dios hace pactos con nosotros. En la Escritura, en la historia de la Biblia, descubrimos que Dios siempre hizo pactos con la humanidad. Por ejemplo, tenemos el pacto de Adán, el pacto de Abraham, el pacto de David. El pacto más grande es el pacto de la sangre de Jesucristo del Nuevo Testamento. Pero esto se ha tergiversado, esto se ha sacado de contexto, y hoy tenemos una cantidad tremenda de gente que lo utilizan como una estrategia, como una técnica, táctica, fórmula. ¿Para qué? Para despelucar las ovejas de sus congregaciones con el tema del pacto o de la siembra. Y vamos a decirlo, ¿por qué no decirlo? Es lo que yo llamo la nueva teología. Esta es la primera falsa doctrina, la nueva teología de la prosperidad. Todo es prosperidad. Y algunos llegan a decir que si tú no estás prosperado, tú no eres cristiano, no estás bien convertido. Es más, tú estás en las manos del diablo. Algunos que dicen, han dicho, han declarado, esto está públicamente por ahí en las redes sociales, que todos los que no son prosperados están mal delante del Señor, que la pobreza es un pecado. Imagínate, ¿qué le decimos a la gente que está en Haití, en Venezuela,
en Nicaragua, en Honduras, en México, en África, en tantos países del mundo. ¿Qué se supone que estas personas que no tienen los recursos que algunos de nosotros tenemos un poco más acá en la parte occidental del mundo, los que están, por ejemplo, en el Oriente, en el Medio Oriente, los que están en Europa, en África, los que están en diferentes esquinas de la tierra, que no tienen, por ejemplo, un nivel económico quizá a la par de una nación como Canadá, Estados Unidos y aún México, porque México también es ciertamente prosperado y muchos países centro y sudamericanos. Imagínate tú, ¿qué le decimos? Que porque son pobres económicamente, entonces están sirviendo al diablo. Porque eso es lo que algunos están diciendo. Si tú no estás prosperado, es que el diablo te tiene agarrado. La prosperidad. Y algunos todavía se van más allá de la línea, de la raya, diciendo que Dios quiere que seamos todos millonarios. ¿Dónde está eso en la Biblia? Si Jesús mismo fue el primer ejemplo y el más grande ejemplo, que fue humilde y siervo. Y bueno, no estamos diciendo que hay algo malo con dinero, con tener bendición. Es una gran bendición del Señor. Dios desea que seamos prosperados. La Biblia dice que en todo quiere Dios que seamos prosperados, pero que sobre todo y primeramente prospere nuestra alma. Por ejemplo, el ministerio de Jesucristo 2000 años atrás tenía 12 discípulos y uno de ellos era el tesorero, Judas. Lamentablemente fue el que lo traicionó. Pero para tener un tesorero, tener una persona que maneje el dinero, la plata, los fondos, eso significa que estaban entrando ofrendas, estaban entrando. No hay nada malo con eso. El problema es la teología de la prosperidad. Todo está enfocado y enfatizando prosperidad. Y ya no hablan de nada más. Y tú llegas a estas grandes iglesias, mega iglesias, porque para mantener sus grandes estructuras, para mantener sus vidas, no estamos hablando de una casa de 100,000, 200,000, estamos hablando de millones y millones de dólares. Algunos de ellos ya no manejan en aviones normales como nosotros, que viajamos buscando siempre un boleto el más barato que se pueda, ¿no? Viajando en aviones, en cualquiera que sea, comerciales. Ellos tienen aviones privados. Tienen un equipo de guardaespaldas que los cuidan en todo momento. Tienen agentes publicitarios, representantes, secretarios, sobresecretarios. Entonces, estas personas están dentro de la teología de la prosperidad. Y cuando celebran sus grandes eventos, todo el énfasis y el enfoque es a la plata, al dinero, al money. Eso es todo. O sea, en las campañas se piden ofrendas, es bíblico, se pide, el pueblo da, siembra, da, pero ellos todo el enfoque, y hay hasta seminarios y conferencias dedicados a la prosperidad. Prospera. ¿Sabes qué está pasando? Que la iglesia no se ha dado cuenta que la mayoría de los cristianos son seducidos por esta teología de prosperidad, por su avaricia. Porque en cada uno de nosotros hay un poco de avaricia. ¿Por qué no decirlo? Pero uno tiene que saber dónde está parado en el Señor. Y uno tiene que saber vencer todo esto y saber, ¿sabes qué? Yo solamente estoy pasando por aquí un tiempo. El dinero solamente es un medio que yo utilizo para poder llevar la palabra del Señor, para darle comida a mis hijos, a mi esposa, para poder sostenerme. Es todo. No nos interesa. A mí no me interesa ser millonario. No me interesa sino que Dios siempre ha suplido cada una de mis necesidades. La Biblia dice que Él quiere que en todos seamos prosperados. Pero mire, también dice, y Él suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Óigame, y nunca me ha dejado. David decía, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Eso significa que Dios nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. La inflación, la recesión, la economía baja, sube, la gasolina, esto, lo otro. Pero Dios ha prometido que se va a encargar de ti. Nunca te va a dejar. Y Dios lo ha hecho conmigo. El asunto es este. De las 3 doctrinas falsas que están destruyendo a la iglesia, la primera es la teología de la prosperidad. Y esto no existía 2000 años atrás. Y durante el curso de la historia de la iglesia, en los últimos 20 siglos, tampoco existió este tema. Me imagino que en algunos momentos algunas personas se agarraron de esto, pero en el día de hoy, en este 2018, en esta última generación, wow, hay millones que están metidos en este asunto, de cabeza a los pies. Es una teología falsa. Solamente predican prosperidad. La segunda falsa doctrina es lo que yo llamo la teología del apostolado y de los profetas modernos.
Y qué interesante que desde los días de Cristo hasta acá ya no hubieron apóstoles ni profetas. Yo sé que algunos pueden argumentar y tal vez tengan uno que otro historia. No hay. Yo tengo 46 años de convertidos y conocí en mi tiempo mucha gente poderosa, grande, como el hermano Gigi Ávila. Si alguno pudo haber sido apóstol fue Gigi Ávila, y Gigi Ávila fue simplemente un ¿qué? Siervo de Dios. Es todo. Pero empezó la nueva red apostólica con un señor americano llamado Peter Wagner. Era un anciano que ya se fue del mundo, que en paz descanse. Este hombre estaba en una celebración católica carismática. Y este hombre, le oraron por él, una mujer le puso la mano encima y le dijo que él empezaría la nueva red apostólica. Qué interesante. La Biblia dice que ya no hay nada nuevo. La Biblia, el canon fue cerrado, ya está. Entonces las personas que le agregan o le añaden revelaciones, nuevas cosas, esto no está en la Biblia, esto no es bíblico. Y hoy tenemos, por ejemplo, este movimiento del nuevo apostolado, la red apostólica y profetas modernos. Mire, profetas como Jeremías y como Ezequiel y como Daniel y como otros tantos y como Elías, que eran bravos y tremendos y poderosos y ungidos, ya no hay en este tiempo. Hay hombres de Dios que tienen el don de la profecía. Y puede ser que un hombre de Dios, porque en la palabra del Viejo Testamento, la palabra profeta es Naboy, que significa portavoz de Dios. Cuando yo como predicador del Evangelio, yo estoy predicando la palabra, en el momento que yo predico, Dios me está dando profecía, pero profecía bíblica, lo que está escrito en la Escritura. No es que yo esté diciendo así dice Jehová. Puede ser, y yo creo también, porque yo experimenté esto por muchos años, Dios habla a través de personas. Pero de que lleguen a de repente declararse ya poderosamente los grandes nuevos profetas modernos, y la mayoría de estos son falsos. Están en Costa Rica, están en Colombia, están en México, están en África. Muchos de ellos tienen millones de seguidores y llegan a ciertos lugares, y mucha del historial de ellos, de su trayectoria, muestra falsedades, o sea, profecías falsas. Hay un fulano que está en Miami con una iglesia grande, todos sabemos quién es, que estuvo, por ejemplo, en Ecuador, profetizando que esta persona va a ser el próximo presidente de Ecuador. No salió. En Puerto Rico hay otra mujer que dijo que el gobernador fulano va a ser este. Dijo, el doctor fulano va a ser el próximo. Y incluso dijo, si no sale como gobernador, yo no soy profeta de Jehová. No salió. Entonces quedó en vergüenza. ¿Sabe que en el Viejo Testamento los que profetizaban falsedades los mandaban a matar? Los apedreaban. ¿Por qué? Porque un profeta, cuando habla de parte de Jehová, está hablando de parte de Dios. Naboy, portavoz de Dios. Pero hoy tenemos esa nueva teología del apostolado y de los profetas modernos. ¿Y qué pasa? Que estas personas tan arrogantes se sienten altivos, llegan a una posición que la gente los tiene que mirar como, son místicos, son más arriba de todos los demás. ¿Qué pasó con la iglesia hoy en día? Son 3 falsas doctrinas que están destruyendo a la iglesia. La teología de la prosperidad, la teología del apostolado moderno y de los profetas modernos. Escúcheme bien, en toda la historia de 2000 años para acá, ¿dónde quedaron los apóstoles en el pasado? Yo sé lo que dice Efesios, y aún nos llamó a ser apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y misioneros. Todo eso lo sabemos, pero llamó. Los apóstoles fueron originales, fueron 12. Y cuando Judas se ahorcó, porque fue el que dejó que el diablo entrara en él y traicionó al maestro, escogieron a uno más para completar el número 12, que significa algo importante. Eso fue lo que pasó. De ahí en adelante el apóstol Pablo dijo, yo soy llamado fuera de tiempo, un apóstol llamado fuera de tiempo, y tuvo las cualificaciones, porque Jesús se le presentó cuando iba camino a Damasco, hizo milagros también, su mensaje y todo. O sea que, y él llamándose el abortivo, pero fuera de ahí, ¿dónde están? Los padres espirituales de la iglesia fueron maestros, fueron líderes, fueron doctores de la ley, fueron predicadores, evangelistas, pastores. Pero estos de los apóstoles, hay algunos que tienen características,
Pero estos títulos, ¿cómo los aman? Apóstol, apóstol, apóstol. Es tiempo de que se bajen del caballo. Y hay algunos que ya no son ni apóstoles, son más que apóstoles, son apóstol de apóstoles. Como dijo este que está en Miami. ¿Qué dijo él? Él dijo, ya yo no soy apóstol, soy apóstol de apóstoles. Y le preguntaron, ¿y los pastores? Ah, no, los pastores están por debajo de mí. Y el Señor los llamó simplemente para acucurrar las ovejas y abrazarlas, sintiéndose más arriba. Ese es el problema que tenemos hoy, la generación o la época de la glorificación de los ministerios. Y la gente, en vez de poner sus ojos en Jesucristo, los está poniendo en estas personas. Y la Biblia dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Jesús fue la persona más humilde que ha habido en la historia de la humanidad. Y él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz y descanso para vuestras almas. Pero Jesús nos dio el ejemplo y nadie lo está siguiendo. Tres doctrinas falsas, tres falsas doctrinas que están destruyendo la iglesia. La teología de la prosperidad, la teología del apostolado y de los profetas modernos. Cuidado con estos profetas que llegan profetizándote mentiras en la iglesia. Que dice Dios que te vas a casar, que te vas a divorciar. Algunos profetizan hasta barrabasadas, hasta disparates. Hay algunos que cobran hasta por profecías. Algunos se promueven. Así mismo se anuncian, tienen un programa de mercadeo y se anuncian, soy profeta, te invito a que me llames a la iglesia, a tu iglesia, y te garantizo una profecía por persona, y cobran por profecía. Señor, reprenda al diablo. Y la tercera falsa doctrina es lo que yo llamo la teología de la guerra espiritual. La Biblia dice claramente, Jesús lo dijo, y en mi nombre echarían fuera demonios. Pero hoy tenemos un ejército nuevo que supuestamente son ellos los llamados a la guerra espiritual. Algunos piensan que con la Biblia metiéndole un trancazo a la gente y la guerra, vamos a hacer guerra, el grito, ¡ah! Esa es la guerra, disparates. Mire, todas estas cosas que están dentro de estas tres doctrinas, todo este movimiento nuevo tiene matices carismáticas. Toda esta nueva función de la iglesia es el movimiento del reino ahora. Este es el nuevo movimiento del reino ahora. Esto es lo que se está viendo hoy en día. Por ejemplo, ahí te va para que lo entiendas de una vez. Los pastores ya no son siervos, no son pastores, no son ministros, son empresarios. Son empresarios. Óigame, ya no son pastores. Los cantantes ya no son adoradores, son artistas. Bueno, comenzaron diciéndoles salmistas, comparándose con el salmista David. Por favor, son adoradores y qué bueno que alaben y adoren a Dios. Pero ahora son artistas y los que tienen premios ganados en el mundo pagano y secular, hay que pagarles más dinero. Los que han vendido más discos, los que sus discos se conocen más, con más fama, los que tienen más trayectoria, a esos hay que tenerlos más arriba. Ya no son simplemente cantantes. Vea que las iglesias ya no son donde está el santuario, la casa de Dios. La Biblia dice que es casa de Dios y puerta del cielo. La iglesia ya no es casa de Dios, no es el santuario. Ahora la iglesia es un teatro, centro social, donde se celebran piñatas y cumpleaños y donde se celebran fiestas y pachangas. Y hermano mío, ¿a dónde hemos llegado? Que la casa de Dios se ha convertido en algo que no fue originalmente designada. Increíble. Los maestros son psicólogos. Ya no están enseñando la palabra. Están utilizando, por ejemplo, mecanismos del mundo, de la psicología, la metafísica, lo que dice el mundo. Vamos a ver, y hasta te mencionan Sigmund Freud, fulano de tal, Mangano, Perencejo, el doctor de la nueva psicología dice que esto es así, los niños, los grandes, los pequeños, y la iglesia está invadida, inundada de doctrinas diabólicas. Esto es lo que ha pasado. Y este es lo que llaman el movimiento del reino ahora. El movimiento del reino ahora, que también tiene lo que se llama dominianismo, ahora mismo, por ejemplo, establece y dice y enseña que ya no hay rapto, ya no hay tribulación, ya no hay abominación desoladora, ya no hay Armagedón. Estos temas ya quedaron atrás. Esto caducó ya. Esto para ellos caducó. La gente ya no tiene que hablar de esto. El reino ahora es que hay que establecer el reino en la tierra.
somos empresarios, somos artistas, somos famosos, estamos involucrados, inmiscuidos con el mundo. Señor, reprenda al diablo. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y nosotros, dice la palabra categóricamente, que solamente estamos pasando por aquí. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Estamos destinados al trono. La Biblia dice que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador. 3 falsas doctrinas que están destruyendo a la iglesia. La teología de la prosperidad, la teología del apostolado y de los profetas modernos y la teología de la guerra espiritual. ¿Y qué usan? ¿Y qué hacen? ¿Y cuáles son los ritos de la guerra espiritual? Entre ellos está supuestamente los llamados encuentros. Y las memorias, las regresiones. Y los ritos de la hechicería, y te escribo en papel el pecado mío y lo pongo en una cruz y la enciendo, quemo la cruz y te quito la ropa, te pongo otra ropa, te meto en una caja, te saco. Hermano, la guerra espiritual y la gente gritando, ¡ah! Y algunos hasta usando escobas para echar fuera demonios, los chicles ungidos, las escobas ungidas. ¿Sí? ¿Qué está pasando con la iglesia? Que hay ciertas personas solamente dedicadas a la guerra espiritual. Y tú llegas a algunas iglesias y algunos están hasta sufriendo dolores de parto, revolcándose en el piso, haciendo una payasada, un drama, un teatro. No tiene chiste. No hay complicaciones. No es difícil entenderlo. Es muy sencillo en la palabra. Jesús dijo, en mi nombre echarían fuera demonios. Llega un endemoniado y en el nombre de Jesús échalo fuera. Con autoridad. Los enfermos, sanaríamos enfermos en el nombre de Jesús. Con la mano poniendo, los ancianos poniendo la mano, oramos por los enfermos. Hablamos nuevas lenguas. Es bíblico. Vamos a la Biblia. Estas 3 falsas doctrinas están destruyendo la iglesia. El reino ahora. Óigame. Los evangelistas ya no son evangelistas. Son conferencistas, son seminaristas, son motivadores. Ahora tú escuchas, por ejemplo, un evangelista, ya no es como años atrás el evangelista exhortaba, amonestaba, le daba duro con la palabra. Hoy los evangelistas son motivadores. ¿Ah? ¿Y qué es lo que está pasando con la congregación, con los miembros de la iglesia? ¿Y sabe qué está pasando en general con todo este nuevo movimiento que tiene matices carismáticas? Que son, número 1, son ecuménicos. Ecuménicos todos, la mayoría. Todos. Ecuménicos. Haciendo lo peor que puede hacer una persona. Y bueno, está cumpliéndose la palabra porque están metidos en la apostasía hasta acá. La apostasía, dejaron la fe verdadera y se unieron a la mentira y el engaño. Son ecuménicos. Segundo, son tolerantes al pecado, tolerantes a la herejía y las doctrinas diabólicas y las mentiras y las falsedades. Y es lo que está pasando hoy. Por eso cuando hace unos días atrás me encontré con 2 jóvenes simpáticos, agradables, mormones en Guatemala. ¿Sabe qué es lo más triste que platicaba yo con amigos ministros? No son los ataques que hemos recibido de los mormones y los católicos, porque los amamos a los dos en el amor de Jesucristo. Pero los evangélicos, los cristianos evangélicos con sus mentes lavadas, sus cerebros lavados, que piensan que tenemos que tolerarlos, respetarlos. Yo le pregunto, ¿estaremos respetando la mentira ahora? ¿Respetaremos la herejía? Cuando estos jóvenes, que no son niños, ya son mayores de edad, ya fueron a un campamento para que los prepararan, los endoctrinaron, instruyeron, los capacitaron, los tiraron a las calles de un país como Guatemala tan bello para decir mentiras, para enseñar veneno, mentira. Y yo quiero entender que los evangélicos están de acuerdo entonces que déjenlos, como dicen, déjenlos que ellos vivan su vida, cada quien con sus formas de creer, que se vayan al infierno. Entonces están dando veneno, están cargando el cianuro espiritual y están llevando la mentira a una población de gente que cuando sigan creyendo la mentira se van a ir al infierno. Los mormones no se van a salvar. No creen en la verdad, no tienen el evangelio, no tienen la palabra. Sus enseñanzas están basadas en un falso profeta, igual que los testigos de Jehová, Carlos Russell. Pero hoy en día
A mí lo que más me entristeció y hasta coraje, los evangélicos. Pero eso es lo que estamos viviendo. Una iglesia evangélica que tiene matices carismáticas, ecuménica, vendida, su cerebro lavado. Piénselo bien lo que le estoy diciendo. Ya no hay defensores de la fe. Ya los predicadores hoy en día, la mayoría de ellos, ay, déjenlos por favor, no tocan estos temas ni con una vara de 1000 metros. ¿Por qué? Mejor déjalos. Y algunos hasta dicen, son hermanos. No, no son hermanos. Una religión que no acepta que Jesucristo es Dios, no es mi hermano. Una religión que dice que Jesucristo es medio hermano del diablo, no es mi hermano. Jesucristo para ellos no es el Señor y Salvador, no es el Dios Todopoderoso, no es el Shaddai, entiéndelo, no es mi hermano. Los testigos de Jehová igual, no son mis hermanos, son amigos. Los amamos, oramos por ellos o pedimos que Dios les abra sus ojos, pero no son mis hermanos. Y ellos están distribuyendo mentiras, cargando mentiras, llevando mentira al mundo entero. Entonces yo quiero entender que los evangélicos, ustedes que me están viendo, que son los que responden hasta qué tontería, de veras, qué mente tan hueca tienen ustedes. Ustedes los evangélicos y hasta pastores y líderes. Ay, el pastor tal con la fulana y tal. ¿Qué poca cabeza tienen? Ustedes están de acuerdo entonces que las falsas religiones distribuyan mentiras, llevando a las almas al infierno. Me queda claro que en los últimos días muchos apostatarán de la fe. Estamos en los últimos días. 3 falsas doctrinas que están destruyendo la iglesia. Y estas tres doctrinas, la teología de la prosperidad, la teología del apostolado y los profetas modernos y la teología de la guerra espiritual, son simplemente parte del gran movimiento ecuménico que tiene matices de iglesias carismáticas, católicas. Todos están llegando a ese mismo lugar donde se presentará pronto el escenario y donde aparecerá el anticristo, y el anticristo tomará control de la religión del mundo entero. Pero mientras tanto, habemos un pueblo, un remanente fiel que todavía creemos en la palabra, amamos la palabra, el evangelio, la santidad, amamos la senda antigua, la sana doctrina, y pronto el Señor vendrá por su pueblo. Y nosotros hemos creído y seguimos creyendo y predicando lo que la palabra enseña. Jesús vendrá por su pueblo. Estas profecías se van a cumplir, se están cumpliendo. Son los últimos días, Cristo viene pronto. En este día de hoy, domingo 13 de mayo del 2018, comparte esta reflexión con alguien en esta preciosa mañana, donde quiera que te encuentres. ¿Por qué? Porque la verdad es que la iglesia necesita escuchar la verdad del evangelio. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Comparte esta bendición. Hey, te saludamos con mucho amor. A todos los amamos en el Señor. Shalom.